Todo empezó una noche cualquiera. Una chica, vamos a llamarla Marisela, que es como se va a identificar en esta historia, aceptó un trabajo de niñera en una casa que no conocía, en una zona un poco más alejada de lo que ella normalmente trabajaba. Nada del otro mundo, ¿verdad? Es solo cuidar a una niña. Unas horas, te pagan, te vas a tu casa, simple, pero nada en esta historia iba a ser simple. Desde el momento en que los papás de la niña salieron por esa puerta, algo en el ambiente cambió. La pequeña, de apenas 7 años, pero con una madurez que daba escalofrío, empezó a interrogarla como si fuera una detective de homicidios. ¿Tienes novio? ¿Hay alguien que te guste? Pregunta tras pregunta, sin parar. Marisela intentaba esquivar el tema como podía porque, seamos honestos, ¿quién quiere hablar de su vida amorosa con una niña de primaria? Pero eso no era lo más raro. Lo más raro era lo otro. Desde que llegó, la niña tenía una sola obsesión, una idea fija que repetía una y otra vez como un disco rayado. Tienes que revisar la bodega y aquí. Querida comunidad, necesito que visualicen bien esto. La casa no era enorme, pero tenía en el patio una bodega del tamaño de una casita pequeña de un piso completo. Un espacio que antes había sido la tienda de artículos usados y antigüedades de la abuela de la niña. Cuando la abuela murió, llenaron esa bodega con todos los objetos de la tienda para poder rentar el local. O sea, imagínense eso, han un cuarto lleno hasta el techo con cosas viejas, antiguas, de personas que ya no están. Ya con eso solo ya me genera algo. Marisela, siendo la persona sensata que era, decidió ignorar el comentario. No iba a revisar ninguna bodega. No era su trabajo. No tenía llave. Y francamente, ¿para qué? Prefirió concentrarse en preparar la cena y esperar que la niña se calmara. Pero la niña no se calmó. Marisela estaba cocinando, parada frente a la ventana de la cocina, cuando de reojo vio algo que le heló la sangre. En la puerta de la bodega estaba abierta y la niña estaba saliendo de ahí. Salió corriendo al patio. «Ven, Marisela, ven conmigo, ven a revisar la bodega», le decía la niña jalándola del brazo con esa insistencia de niño que no acepta un no. «No, no voy a entrar ahí. Y tú tampoco puedes estar aquí. Tus papás me dijeron que no salieras al patio». Marisela caminó hasta la puerta de madera de la bodega. Era pesada, imponente, y el candado, del tamaño de un puño, estaba abierto. Lo cerró ella misma y le preguntó a la niña si tenían llave. «Sí, mi papá tiene», respondió la pequeña con esa calma que, honestamente, era más inquietante que si hubiera gritado. Ya dentro de la casa, la niña seguía insistiendo. «¿No quieres ver cómo es por dentro? ¿No quieres ver qué está guardado ahí? Claro que no. Ven, vamos a cenar». Marisela quería que esa niña se durmiera cuanto antes. Necesitaba ese momento de calma, estar sola viendo la televisión hasta que llegaran los papás a las 2 de la mañana. Pero la noche tenía otros planes. Mientras terminaba de cocinar, escuchó algo desde la sala, una carcajada. La niña se estaba riendo a carcajadas, con esa risa profunda y larga que no esperarías de alguien tan pequeña. Marisela fue a ver qué estaba mirando en la televisión. La televisión estaba apagada. La niña estaba sentada en el silencio, sin nada frente a ella, riendo sola. Y cuando Marisela le preguntó qué le daba tanta gracia, la niña solo volteó a verla y sonrió sin decir una sola palabra. Chicos, en este punto, Marisela ya estaba completamente arrepentida de haber aceptado ese trabajo. Esa niña no era normal, o bueno, quizás sí era normal y simplemente tenía una personalidad que ponía los nervios de punta. Pero algo en su interior le decía que no era solo eso. Regresó a la cocina e intentó retomar la cena como si nada. Respiró hondo. Se dijo a sí misma que estaba exagerando, que era una niña de 7 años, que no había nada de qué preocuparse. Y entonces miró por la ventana. Las luces del patio estaban apagadas. Todo estaba oscuro afuera, pero aún así, con la poca luz que se filtraba desde la cocina, pudo ver algo que le revolvió el estómago. A la puerta de la bodega estaba abierta, de par en par,
cómo, si ella misma había cerrado el candado con sus propias manos. Lo había jalado para asegurarse de que estuviera bien puesto. Y sin embargo, ahí estaba la puerta, completamente abierta, con la oscuridad adentro tragándose todo. No gritó, no quería asustar a la niña, no quería mostrar miedo, pero por dentro, todo su cuerpo le estaba gritando que algo estaba mal. Se apresuró a cerrar bien la puerta de la casa, asegurándola, temiendo que hubiera alguien rondando el patio. Se quedó quieta un momento, escuchando. Fue entonces cuando la niña apareció detrás de ella. «Ve a revisar la bodega», le dijo, con esa sonrisa torcida que ya le resultaba demasiado familiar. «Ahí está tu novio. Ann, le gustaste. Ve a revisarla». Y ahí, comunidad, Marisela tomó la mejor decisión de la noche al ignorarla por completo. No le respondió, no le siguió el juego. La sentó a cenar, la ayudó a prepararse para dormir y la acompañó a su cuarto. Y algo curioso pasó cuando la niña estuvo en su habitación, como si alguien le hubiera quitado un switch. Se tranquilizó. Esa sonrisa extraña desapareció. Se convirtió en una niña normal, cansada, lista para dormir. Marisela se quedó en el cuarto mucho después de que la niña cerrara los ojos. No quería bajar. No quería quedarse sola en esa cocina, con esa ventana que daba al patio y esa bodega ahí afuera, callada, esperando. Eventualmente el sueño venció a la niña y Marisela se quedó sentada en la oscuridad del cuarto, pensando. Un rato después, escuchó un ruido afuera. Se asomó con cuidado por la ventana del cuarto y vio una figura en el patio. Por un momento el corazón se le fue a los pies, pero luego reconoció al hombre. Era el papá de la niña, cerrando la bodega con el candado. Los señores habían regresado 1 hora antes de lo esperado. Bajó rápidamente, con más alivio del que estaba dispuesta a admitir. Los papás preguntaron cómo se había portado la niña. Marisela dijo que todo había estado perfecto, que había cenado bien y se había dormido temprano. No mencionó nada de la bodega, nada de la sonrisa, nada de las carcajadas en la oscuridad, pero fue el papá quien sacó el tema sin querer. ¿No sabes cómo se abrió la puerta de la bodega?, le preguntó, genuinamente confundido. No, para nada, respondió Marisela. ¿Ves? Se sigue abriendo. Algo que dejó tu mamá se quiere salir, bromeó la esposa mientras esperaban para salir. El señor se quedó rascándose la cabeza, literalmente sin poder explicárselo. Salieron a la calle, la señora iba a llevar a Marisela a su casa, y en ese momento, cuando ya estaban afuera, cuando ya todo parecía terminado y seguro, desde adentro de la bodega se escuchó algo moverse. Un sonido claro, inconfundible, como algo grande, desplazándose entre los objetos guardados ahí dentro en Marisela. Lo escuchó, la señora también lo escuchó. Ninguna de las dos dijo nada. Siguieron caminando hacia el carro como si nada hubiera pasado. Porque a veces la única forma de lidiar con ciertas cosas es simplemente no nombrarlas. Ya en el carro, antes de arrancar, la señora la miró y le dijo algo que Marisela no olvidaría. Mira, yo te voy a seguir ocupando, pero entiendo perfectamente si tú no quieres volver. Y ahí estaba la confirmación, Ann. La señora sabía que algo no estaba bien en esa casa, en esa bodega, con ese candado que se abría solo. Marisela nunca regresó, igual que la niñera anterior, que también había puesto excusas para no volver. Respondió las primeras llamadas con pretextos y luego simplemente dejó de contestar hasta que dejaron de buscarla. Algunos lugares, comunidad, simplemente no merecen una segunda visita. Chicos, antes de contarles esta segunda historia, necesito aclarar algo importante. Y es que esta vez no voy a poder narrarla en primera persona. ¿Por qué? Porque en realidad no me pasó a mí directamente. Yo soy quien la cuenta, pero los hechos le ocurrieron a otra persona. Así que vamos a cambiar el enfoque. Vamos a narrarla desde afuera, como si fuéramos una cámara observando todo desde lejos. Y aún así, les juro que no pierde ni un gramo de intensidad. Empecemos. Ella era mamá soltera, de esas mamás que lo dan todo, que no se detienen,
que cargan con el mundo encima y aún así sonríen. Desde que perdió a su madre, cuando su hija tenía apenas 5 añitos, tuvo que reorganizar toda su vida. Su trabajo le demandaba mucho tiempo, a veces demasiado, y eso significaba que necesitaba ayuda para cuidar a la pequeña. Así que con los años fue construyendo una red de confianza a muchachitas jóvenes, hijas o sobrinas de conocidas, chicas recomendadas por alguien cercano, a nunca una extraña, siempre alguien de quien pudiera responder otra persona. Pero había un detalle que hacía que cuidar a su hija fuera un trabajo que requería atención especial. La niña tenía una condición médica. Mientras dormía, a veces su respiración se complicaba. No era algo que ocurriera todas las noches, pero sí lo suficiente como para que, a pesar de la edad de la pequeña, todavía tuvieran instalado un monitor de bebé en su cuarto. Ese monitor era la línea directa entre la niña y quien la estuviera cuidando. Si algo sonaba raro desde esa habitación, había que subir de inmediato, sin pensarlo, sin demoras. Todas las niñeras que habían pasado por esa casa lo sabían. Era la regla número 1. Una de esas niñeras se llamaba Abby, una chica joven, pequeñita, de esas que parecen incapaces de hacerle daño a nadie. Confiable, puntual, querida por la familia. La niña la adoraba, y eso, para una mamá soltera, vale más que cualquier currículum. La noche en cuestión era noche de inventario en el trabajo, de esas jornadas largas, agotadoras, que se extienden mucho más de lo planeado. La mamá llegó a casa bastante tarde, con el cansancio pegado en el cuerpo y en la mente. Activó el control del garage desde el carro y esperó que la puerta subiera lentamente, como siempre. Pero lo que vio cuando la puerta terminó de abrirse no era lo que esperaba encontrar. Ahí estaba Abby amparada justo detrás de la puerta del garage, con la niña cargada entre sus brazos. Y cuando digo cargada, imagínense la escena en Abby. Era tan pequeña que casi parecía que estaba cargando a alguien de su mismo tamaño. Las dos ahí, inmóviles, esperando. La mamá bajó del carro de inmediato, asustada, revisando mentalmente si había perdido alguna llamada, algún mensaje, alguna señal de que algo hubiera salido mal. ¡Nada! El celular estaba limpio. Lo que fuera que había ocurrido justo antes de que ella llegara. Se acercó corriendo a su hija para revisarla. La niña estaba bien tranquila, serena, y con una ternura que partía el corazón. Estaba intentando calmar a su niñera, porque era Abby la que estaba destrozada. Lloraba sin control. Las manos le temblaban de una forma que no podía disimular. La quijada le castañeteaba. No podía articular una sola palabra coherente, porque el llanto no la dejaba. La mamá intentó llevarlas adentro de la casa, darles un espacio seguro para calmarse, pero Bai no quiso entrar. Se negó rotundamente. Solo repetía una cosa: quiero irme a mi casa. Quiero irme a mi casa. A la mamá no discutió. La subió a las dos en el asiento trasero del carro a su hija y a Bai, que seguía temblando, mientras la niña, con esa sabiduría inexplicable que a veces tienen los niños pequeños, le acariciaba el brazo intentando tranquilizarla. Llegaron a casa de Abby, y sin darle tiempo a nada, sin explicación, sin despedida formal, la chica se bajó corriendo y desapareció adentro de su casa. Ni siquiera esperó que le pagaran. La mamá se quedó en el carro un momento, con su hija dormitando en el asiento trasero, procesando lo que acababa de ocurrir. Algo había pasado en esa casa, algo que había convertido a una chica joven y confiable en un manojo de nervios irreconocible. Pero esa noche no iba a obtener respuestas. El sábado siguiente tomó la decisión de ir a buscarla. Abby no estaba, pero su mamá sí la recibió en la puerta como si nada, con esa amabilidad tranquila de quien ya sabe que la conversación que viene no va a ser sencilla. La mamá fue directa. Le explicó que había venido a pagarle a Abai por esa noche, y de paso que quería saber si todo estaba bien, si algo había pasado. La mamá de Abai la miró un momento antes de responder. Mira, no sé cómo decirlo, pero te puedo contar lo que ella me dijo a mí ahí. Ya,
Tú sabrás sacar tus propias conclusiones. Hizo una pausa y luego preguntó algo que cayó como un balde de agua fría. ¿Pasan cosas raras en tu casa? La mamá no respondió. Ann solo esperó, y la historia que escuchó a continuación le cambió algo por dentro para siempre. Abai había esperado a que la niña se durmiera, como siempre. Todo normal hasta ese punto. Pero en algún momento de la noche, el monitor de bebé empezó a captar algo preocupante. La niña respiraba raro, indiferente, de esa forma que la mamá le había explicado que era señal de alerta. Abby reaccionó de inmediato. Apagó la televisión, agarró el monitor y subió las escaleras corriendo. Cuando llegó al pasillo y se acercó a la puerta del cuarto de la niña, se detuvo, porque desde adentro ya no se escuchaba la respiración difícil. La niña estaba respirando con normalidad también, todo bien. Abby exhaló. Quizás había sido una falsa alarma. Abrió la puerta despacio para asomarse y confirmar que todo estuviera en orden. Y entonces lo vio, detrás de la cama. Ahí, en esa franja de oscuridad que quedaba entre el colchón y la pared, donde normalmente no hay nada más que sombra y silencio. Había una mujer, una señora, de pie completamente quieta, mirando hacia la puerta, mirando directamente hacia Abai. Y chicos, necesito que se detengan aquí un segundo conmigo, porque hay detalles en esta historia que no son casuales. Cuando Abby le describió a su mamá lo que había visto, no dijo simplemente «vi una figura» o «vi una sombra», no. Lo describió con una precisión que no deja espacio para la duda. Era una señora de suéter rojo en pelo blanco, muy cortito, casi como de hombre. Why sabra to do. Lo que más grabado quedó en la mente de Abby, lo que no pudo sacarse de la cabeza ni esa noche ni los días siguientes, fue el color de ese suéter en rojo intenso, perfectamente visible incluso en la oscuridad del cuarto, como si el color solo existiera para ser notado, para ser recordado, para no dejar ninguna duda de lo que estaba viendo. Y la señora Ann sonreía. No era una expresión neutra. No era el rostro inexpresivo de alguien que simplemente está parado en un cuarto oscuro en mitad de la noche. Era una sonrisa, dirigida hacia Abby, como si la estuviera esperando, como si supiera perfectamente que iba a subir. Abby no pensó, Ann no procesó, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Pegó un grito que despertó a la niña de golpe, la cargó entre sus brazos con una fuerza que ella misma no sabía que tenía, y salió de ese cuarto corriendo sin mirar atrás. Bajó las escaleras, cruzó la casa, abrió la puerta trasera que daba al garage, y se quedó ahí, paralizada, abrazando a la niña, sin poder dar un paso más hacia afuera, y sin poder obligarse a regresar adentro. Fue en ese momento exacto cuando la puerta del garage comenzó a subir. La mamá había llegado, y ya saben lo que pasó después. Ya saben cómo encontró a Abai. Ya saben el estado en que estaba esa chica que horas antes había entrado a esa casa completamente normal. Ahora bien, comunidad, aquí viene la parte que a mí personalmente me sacude más de toda esta historia. Porque hasta este punto podríamos decir, bueno, quizás Abai se asustó con una sombra. Quizás llevaba horas sola en una casa oscura y la mente empezó a jugarle malas pasadas. Quizás había visto alguna película de terror antes de ir a trabajar y estaba sugestionada. Eso hubiera pensado cualquier persona razonable. Cualquier persona menos la mamá de la niña, porque cuando la mamá de Abai terminó de contarle la descripción de aquella figura, cuando escuchó lo del suéter rojo, cuando escuchó lo del pelo blanco muy cortito casi como de hombre, cuando escuchó lo de la sonrisa, se quedó sin palabras, no porque no entendiera lo que le estaban describiendo, sino porque lo entendía perfectamente. Con esa descripción, con cada uno de esos detalles, Abai había dibujado sin saberlo el retrato exacto de la madre difunta, de esa mamá soltera, la abuela de la niña, la mujer que había muerto cuando la pequeña tenía apenas 5 años, la misma mujer que, al parecer, nunca se había ido del todo. La mamá de Abby
Le sirvió ron en el café sin preguntarle. También lo puso en el suyo. Y la mamá de la niña se tomó ese café de 2 tragos. Dejó el dinero para Bai sobre la mesa y salió de esa casa sin decir una sola palabra más. Porque hay momentos en la vida en que las palabras simplemente no alcanzan, en que lo único que puedes hacer es respirar, caminar y cargar con lo que acabas de descubrir. Su madre había vuelto. No de la forma que uno imagina cuando piensa en visitas del más allá, no con mensajes de luz, ni con sueños reconfortantes, sino parada en la oscuridad detrás de la cama de su nieta sonriendo. ¿Era una forma de cuidarla? Estaba ahí porque escuchó que la niña respiraba mal y subió, igual que Abby, a revisar. ¿O había algo más en esa presencia silenciosa que nadie podía explicar del todo? No lo sé. Comunidad, genuinamente no lo sé. A lo que sí sé es que Abby, después de esa noche, no pudo volver a dormir sola en su cuarto. La chica que según su propia madre no se asustaba fácil. La chica que según su propio testimonio ni siquiera sabía si creía en fantasmas antes de esa noche. Terminó mudándose al cuarto de su hermanita porque la oscuridad de su propio espacio le resultaba insoportable. Y la mamá de la niña siguió adelante, como siempre, cargando con su trabajo, con su hija, con su historia, pero ahora con la certeza de que en esa casa, en algún rincón que los ojos normales no pueden ver, había alguien más. Alguien de suéter rojo y pelo blanco, muy cortito. ¿Qué usó? Chicos, si las 2 historias anteriores les pusieron los pelos de punta, esperen a escuchar esta, porque esta tiene algo diferente, algo que la distingue de las demás. No ocurre en una casa de barrio, ni en un cuarto oscuro, ocurre frente al mar, con el sonido de las olas de fondo, con el viento frío de la noche golpeando la cara. Y aún así, o quizás precisamente por eso, es la que más me inquieta de las 3. ¡Vamos con ella! Quien cuenta esta historia vivía cerca de Rosarito, en Baja California, y la historia ocurrió en un lugar que se llama Puerta del Mar Ansí. No lo conocen, búsquenlo en Google Maps porque vale la pena verlo. Es un complejo de casas construidas literalmente frente al Océano Pacífico, una zona habitada casi en su totalidad por familias estadounidenses que tienen ahí sus casas de descanso o de residencia permanente. El papá de la narradora estaba haciendo trabajos de remodelación en una de esas casas cuando el vecino de al lado se le acercó con una propuesta. Necesitaba a alguien que pudiera cuidar a sus hijos ese viernes por la noche. Unos gemelos, un niño y una niña. Los señores tenían un evento en el Valle de Guadalupe y necesitaban dejar a los pequeños con alguien de confianza. El papá pensó de inmediato en su hija. Ella nunca había sido niñera. No era su trabajo ni su experiencia, pero estaba de vacaciones y unos $1 extra nunca le vendrían mal. Aceptó casi sin pensarlo. Cuando llegó a la casa, se quedó sin aliento. Era hermosa, una de esas propiedades que parece sacada de una revista de arquitectura, justo al borde del mar, en una zona sin playa abierta, rodeada de rocas enormes, sobre las que el Océano Pacífico descargaba su fuerza sin ningún tipo de contemplación. La sala principal tenía un ventanal enorme, del piso al techo prácticamente, y la vista era simplemente espectacular. El mar de noche, con la luna reflejándose en el agua oscura, golpeando las rocas con ese sonido profundo y constante que se te mete en los huesos. Los niños resultaron ser una sorpresa agradable. Su nana era salvadoreña, así que a pesar de ser tan pequeños, hablaban español con una fluidez que dejaba en evidencia a sus propios papás. Eran buenos chicos, educados, entretenidos, curiosos. Le contaron cosas de la cultura salvadoreña que su nana les había enseñado, detalles que ella misma no esperaba escuchar de niños de esa edad. La noche arrancó tranquila, pero cuando el sol terminó de ocultarse y la oscuridad se instaló sobre el mar, algo cambió. La niña se levantó de repente y fue directo al ventanal enorme de la sala. Sin decir nada, empezó a bajar las persianas con esa determinación
silenciosa que tienen los niños cuando hacen algo que ya saben que tienen que hacer. No, déjalo abierto, le dijo la narradora. Es muy bonito. Es una lástima taparlo. Los gemelos se miraron entre sí. Esa mirada. Comunidad, esa mirada de complicidad rápida y silenciosa que se cruzan dos personas cuando comparten un secreto que el otro no conoce. La narradora la captó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó. Dijeron que sí. Con la cabeza, dejaron las persianas abiertas como ella quería, pero se alejaron de la ventana, los dos, al mismo tiempo, como si hubieran acordado esa reacción de antemano. Cuando la niña fue al baño, la narradora aprovechó para preguntarle al hermano, que le parecía más abierto y comunicativo, qué era lo que realmente estaba pasando. El niño la miró un momento, y entonces lo dijo. Nos da miedo la señora que se mete al mar al silencio. La señora que se mete al mar. ¿De qué hablas? Quiet is. El niño señaló hacia afuera, hacia una formación de rocas entre dos casas vecinas, una especie de pequeño barranco natural que bajaba desde la zona habitada hasta el agua, un camino de piedras que terminaba directamente en el océano. ¿A veces la vemos?, explicó. No todas las noches, pero a veces aparece, baja por ahí, se mete al agua y ya no sale. Levantó 4 deditos frente a ella. La hemos visto 4 veces ya. Why, Louis, con esa naturalidad desarmante que solo tienen los niños cuando hablan de cosas que los adultos preferirían no escuchar. Añadió algo más. ¿Y ya se va a meter? La narradora miró hacia el barranco de rocas. No vio nada. Todavía intentó mantener la calma. Les dijo que no se acercaran a la ventana para no verla, que estuvieran tranquilos, que no había nada de qué preocuparse. Y para su sorpresa, los niños aceptaron eso con una madurez admirable. Siguieron jugando, se bañaron solos, se pusieron la pijama, se lavaron los dientes casi al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados por algún mecanismo invisible. Y sin que ella tuviera que decirles nada, anunciaron que era hora de dormir. Antes de cerrar los ojos, le hicieron prometer que por la mañana no se iría sin despedirse de ellos. Él la prometió, los dejó dormidos y bajó a la sala. Se acomodó en un sillón justo al lado de ese ventanal enorme que daba al mar. Las olas golpeaban las rocas con fuerza, creando ese sonido hipnótico y constante que te va arrastrando poco a poco hacia el sueño. Cerró los ojos. Empezó a quedarse dormida. Y entonces algo la despertó. No supo qué fue. No hubo un ruido fuerte, ni un movimiento brusco. Fue algo más sutil. Esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, en mitad de la noche, cuando de repente abrimos los ojos sin saber por qué, y estamos completamente alertas, con todos los sentidos encendidos, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo está a punto de ocurrir. Miró hacia afuera, miró directamente hacia ese barranco de rocas que el niño le había señalado horas antes, y vio algo blancuzco pasar muy rápido entre las piedras, demasiado grande para ser una gaviota, demasiado definido para ser una sombra, demasiado real para ignorarlo. Su corazón se aceleró. Pero también, y esto es lo que la define como persona, la curiosidad pudo más que el miedo. Nunca había sido miedosa. Y en ese lugar cerrado, en ese complejo privado frente al mar, no había riesgo real de que fuera algún ladrón o alguien peligroso. Así que tomó la decisión que probablemente ninguno de nosotros hubiéramos tomado. Abrió la puerta y salió. Caminó por el sendero de piedra que rodeaba la casa. Luego pisó las hierbas decorativas del jardín que crujían bajo sus pies y le dejaban la planta húmeda con el rocío de la noche. Avanzó hasta el borde desde donde podía ver las rocas de abajo. Y ahí, a unos 30 metros por debajo de ella, caminando sobre las rocas mojadas con el agua del Pacífico golpeando a su alrededor, había una mujer. Una mujer, caminando sola sobre las rocas, de noche con el Pacífico desatándose a su alrededor con una fuerza brutal. El agua
debía estar helada a esa hora. Las olas chocaban contra las piedras con una violencia que hacía retumbar el aire. Y sin embargo, esa figura seguía avanzando, despacio, sin prisa, como si el peligro no existiera, como si el frío no existiera, como si ella misma no perteneciera del todo a este mundo. La narradora se quedó paralizada, observando desde arriba, y entonces la mujer se detuvo. De golpe, sin razón aparente, se quedó completamente quieta sobre las rocas, con el agua rompiéndose a su alrededor, y luego, muy despacio, comenzó a girar el cuello hacia arriba, hacia donde estaba ella. No esperó a confirmar si la mirada llegaba a encontrarla. En el instante en que vio ese movimiento de cuello, su cuerpo reaccionó solo. Se dejó caer entre las hierbas, pegada al suelo, rogando no haber sido vista. Anne esperó, Anne no respiró, y luego, gateando con todo el cuidado del mundo, se fue haciendo hacia atrás centímetro a centímetro hasta llegar al sendero de piedra. Entró a la casa, Anne cerró la puerta detrás de ella. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Solo cuando estuvo adentro se dio cuenta de que su ropa estaba completamente verde, manchada por las hierbas del jardín. Agradeció internamente haber llevado ropa de cambio en su mochila. Subió corriendo a cambiarse, se metió en la habitación que le habían dejado al lado de los cuartos de los niños y se acostó en la oscuridad, intentando convencerse de que estaba bien. Un rato después, cuando el cansancio finalmente empezaba a ganar la batalla contra los nervios, sintió que alguien se metía en su cama. Era la niña, le dijo en inglés, con esa voz pequeña y somnolienta de los niños cuando tienen una pesadilla, que había tenido un mal sueño. La narradora no abrió los ojos. Sin decir nada, simplemente la dejó quedarse. Por la mañana, cuando despertó, la niña ya no estaba, ni rastro de que hubiera estado ahí. Escuchó voces abajo. Los papás habían vuelto del Valle de Guadalupe, y toda la familia ya estaba desayunando en la terraza, como si fuera una mañana completamente ordinaria. Bajó deprisa, se disculpó por despertar tarde, aunque apenas eran las 8 de la mañana, y la familia la invitó a desayunar con ellos. Después del desayuno, los papás la acompañaron hasta la entrada de Puerta del Mar a esperar a la amiga que pasaría por ella. Y fue ahí, en esa conversación casual de despedida, donde todo encajó de una manera que le heló la sangre. ¿Cómo se portaron los niños?, le preguntaron. Muy bien, respondió ella. Y luego, sin pensarlo demasiado, añadió, aunque me contaron que les da miedo una señora que se mete al mar. El papá soltó una carcajada tranquila. ¿Te dijeron ese cuento? ¿A ti también? Y la mamá lo explicó con la ligereza de quien ya ha tenido esa conversación demasiadas veces. Resulta que los niños habían escuchado sin querer una plática entre vecinos, en la que alguien contó la historia de una mujer que se había ahogado en esa zona, y desde entonces los gemelos estaban convencidos de que la veían, que bajaba por las rocas, que se metía al mar y no volvía a salir. Tienen mucha imaginación, dijo la mamá sonriendo. Y siguió con su café. Un escalofrío recorrió la espalda de la narradora de arriba a abajo. Ahí estaba, de día, con el sol sobre el mar y el desayuno todavía caliente en el estómago. Y aún así, ese escalofrío no tenía ninguna intención de irse, porque ella sabía lo que había visto la noche anterior. Ella había estado ahí. Había visto esa figura sobre las rocas. Había sentido ese momento exacto en que la figura comenzó a girar hacia ella. Eso no había sido imaginación de unos niños. Eso había sido real. Pero no dijo nada. Anne sonrió, Anne se despidió, se subió al carro de su amiga cuando llegó, y mientras se alejaban de Puerta del Mar con el océano quedándose atrás, cargó en silencio con la pregunta que probablemente nunca va a poder responder del todo. ¿Qué fue lo que vio esa noche sobre las rocas?